La ciudad de Chiclayo es un caos, tránsito sin sentido, mercados y calles tugurizadas, irresponsables que las convierten en urinarios, financieras que acosan y desfalcan a sus clientes con penalidades exorbitantes. Porque Chiclayo merece respeto. Vuelve a acontecer con la dirección de Luis Carvajal Gravelo y por Canal 33 Chiclayo. Buenas tardes, amigos de Acontecer en Canal 33. Actualmente se están renovando autoridades. Fundamentalmente, después de 2 años, se está renovando, por ejemplo, el Poder Judicial. Hay un nuevo presidente que es, para suerte nuestra, de repente, si madura, si es consciente, si es consecuente, logra hacer un trabajo que va a ser muy fuerte y nos sacude un poco del marasmo que nos ha ocasionado la gran corrupción existente en el país y que tiene como un boom central Chiclayo. Un alcalde que durante 10 años ha hecho lo que le ha dado la gana y que la corrupción que se quiere negar, que está en el ministerio, en la Contraloría, que está en el Ministerio Público, que está en el Poder Judicial, se quiere negar. ¿Cómo es posible que pase tanto tiempo y no sea sentenciado contundentemente de acuerdo a las normas y de acuerdo a las leyes? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero volvamos al tema. El señor Duberlí Rodríguez, a quien le hemos deseado la mejor de los éxitos, nos sentimos muy honrados, contentos, porque es un sanjosefino igual que nosotros, contemporáneo nuestro, conocemos, pero la situación es bastante fuerte. Acá en Lambayeque, el señor Aldo Zapata también ha hablado, pero ¿qué es lo que sucede? Están ellos recién comenzando y me parece que hay un poquito de confusión. Fundamentalmente se han abocado a todo lo que son los procesos judiciales, a todo lo que significa el debido proceso, pero señores, el nivel, cuando uno va a tocar el tema de la corrupción, es un tema complejo, monstruo, no se entiende. Voy a detallar un poquito porque he tenido la suerte de ser presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo por la Paz y tener la suerte de haber sido también miembro de un Consejo Anticorrupción del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y haber conocido lo que es el programa Umbral, que abarca al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, y que internacionalmente está apoyado por la Agencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este programa Umbral, que tiene años, por ejemplo, nosotros trabajamos en el año 2010. Entonces, fíjese, la señora Luz Salgado, bueno, pertenece a un partido sumamente corrupto, ¿no? La señora Luz Salgado decía, no es corrupción, porque no se pagaron las computadoras. Señores, por eso es que creo conveniente el día de hoy hablar y determinar qué cosa es corrupción, para que de esta manera todo el mundo nos entendamos y podamos realmente saber qué es lo que es corrupción y no permitir que la presidenta del Congreso nos diga que porque no se pagó lo que ya habían hecho y habían estructurado y habían hecho todo el recorrido,
empresa Bamba, computadoras sobrevaloradas, no existencia de una empresa legal, trámite de logística, de contabilidad, presupuestal y de tesorería, todo correcto, todo correcto. Entonces, ya se estaba para pagar las computadoras y se detectó esta corrupción y se frenó todo y no se pagó. Pero según la señora Luz Salgado, decía que no era corrupción porque no se había cancelado. Yo recuerdo que en esos días dije que el solo planear intelectualmente, el solo intentar apropiarse, usufructuar bienes del Estado, es corrupción. Y vamos a decir específicamente qué es lo que dice el programa Umbral a nivel mundial de lo que es corrupción. Y dice, es el uso de los medios y recursos del Estado con fines privados. Son funciones y actividades que son públicas de todos y que lo usan y se apropian privados. Es el uso del poder público para obtener un beneficio privado. Fíjese, o sea, no solamente es yo me apropio, aquí esa cámara que es del Estado yo me la apropio, o yo me apropio de un servicio que debe ser, por ejemplo, las camionetas y las hago uso, ¿verdad? Entonces yo, para fines privados, es corrupción, uso, apropiación, uso y funciones. O sea, yo mi función la presto para la corrupción. Y aquí hay algo, por ejemplo, que hay que aclarar. Decía, yo no sé por qué, no entiendo, pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice, no hay corrupción en el Poder Judicial, lo que hay es lentitud en el proceso. Entonces llegamos a este punto. ¿Por qué hay lentitud en el proceso? Porque hay gente interesada, el secretario, el juez o ambos, y hay una coima de por medio de aletargar un proceso. Por eso se demoran los procesos. Y en mi función yo permito que los plazos no se cumplan, que se alarguen. Por último, que se declaren extemporáneos. Función es corrupción. Para que ustedes entiendan, nosotros estamos enmarañados terriblemente en corrupción. En el año 2006, fíjese, ya mire cómo estaba evaluado, calificado, diagnosticado la corrupción. Decía, la corrupción en el mundo actual ya no es un problema local, regional ni nacional. Se trata de un problema de escala mundial. Solo podremos enfrentarla con políticas de Estado permanentes e integrales y con el respeto de la cooperación internacional. Entonces, la corrupción no la puede combatir solito el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Policía Nacional. No, en forma íntegra. Y hablábamos nosotros cuando el obispo había pedido paz, no violencia para la paz, que esto está relacionado con la corrupción, porque todo aquel que genera violencia está inmerso en la parte de la corrupción, porque cuando la corrupción entra a tallar, los gobiernos fracasan, la pobreza se mantiene la pobreza, y
no hay desarrollo. Aquí está nuestro banner. Esto representa el nivel de corrupción en la región de Lambayeque y en el país. ¿Por qué? El proyecto es hidroenergético de irrigación Olmos, porque se iba a aprovechar integralmente el agua, la caída, el desnivel, la caída del agua, generación de energía, y con esa generación de energía se iba a industrializar los productos agropecuarios, iba a haber crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Le cortan lo energético, ¿verdad? Y lo dejan en irrigación. No hay generación de divisas, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener los gastos, miles de millones de dólares en pago de energía térmica, para mantener ociosos funcionarios, para utilizar elementos, instrumentos que generen y que dan vida a lo térmico, cuando en la parte de hidroenergía no necesitamos ni técnicos, ni herramientas, ni presupuesto, ni nada. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando el agua, su caída, centrales hidráulicas, se genera la energía y punto. Íbamos a ahorrar miles de millones de soles e íbamos a generar igualmente miles de millones de soles. ¿Por qué se recortó este proyecto? Corrupción. El presidente de ese gobierno, quien frenó por si acaso fue el señor Alan García, y luego el que continuó, Ollanta Humala, y luego el que sigue, y si no lo generan, y si no le dan su verdadero camino, continúa la corrupción siendo apañada. Entonces, la corrupción detiene todo, mantiene pobreza, ignorancia, y no hay desarrollo en un país. Y la corrupción, 3 niveles. Pequeña corrupción. ¿Cuál es la pequeña corrupción? La coima individual. A un policía, arreglo esto, arreglo el otro. Voy con el secretario, lo arreglo esto, lo retraso acá. Esa es la pequeña corrupción. La gran corrupción, las de los funcionarios de alto nivel. La gran corrupción en el Congreso ya estaba a punto de consolidarse con esas compras de esas 1000 computadoras. ¿Cuántas computadoras eran, Freddy? 1000, ¿no? 1000 computadoras. La compra de autos sobrevalorados, 2000, 5000. La gran corrupción. Y ahí hay una unión estrecha de la gente, ¿verdad?, de los altos funcionarios públicos para sacar la suya para beneficio privado, ¿no?, del Estado. Y la corrupción institucionalizada. ¿Quién institucionalizó la corrupción en el Perú? Alberto Fujimori. Formó grupos, instituciones, contubernio entre los altos funcionarios del gobierno con grupos de poder privado para desviar lo que es de todos hacia lo privado. Y ahí tenemos el gran producto de hoy, de esas financieras extranjeras que hoy explotan a los peruanos, que hoy los asaltan, los enferman, los trauman, y nadie le dice nada. Corrupción institucionalizada. Contra esto, aquel peruano que quiere luchar, tiene que luchar contra esto. Que no vengan con cuentos de que esto, lo otro. No, señor, las cosas son claras, precisas. Si no hay un ataque frontal hacia esto, no hay una lucha contra la corrupción. No la hay. Y aparte de ello, factor fundamental, todos los ciudadanos, decíamos nosotros, en la lucha contra la violencia y la búsqueda de la paz desde el hogar, igual acá, y con mucho más razón, y con mucho más fundamento, con mucho más criterio, con mucho más preparación, con mucho más compromiso de unirse, organizarse a la sociedad civil para frenar este monstruo que nos está llevando a la prostitución, a la drogadicción, a los asaltos, a las grandes
a las grandes bandas, al ataque y el manipuleo de las grandes empresas del país. Solamente cuando se hable en claro y no se le quiera confundir al país, podamos comprender nosotros que en verdad se está luchando contra la corrupción. Caso contrario, saludo a la bandera. Vamos a nuestro corte. Bien, vamos haciendo nosotros un apoyo como medio de comunicación, y ya les he dicho yo siempre, a través de este canal, para nosotros es sumamente satisfactorio hacer campañas de orientación, hacer enfoques con la finalidad de que nuestros televidentes se eduquen y contribuyan a mejorar los niveles de calidad de vida de todos los que vivimos en esta hermosa tierra de Chiclayo o que laboramos en esta región de Lambayeque. Porque, por ejemplo, iniciamos el nuevo año e iniciamos la época de verano y en lugar nosotros de contribuir estamos deteriorando el medio ambiente, estamos poniendo en riesgo la salud de los veraneantes. Y los mismos veraneantes van y contribuyen a empeorar esto. Veamos aquí unas imágenes que tenemos de Pimentel. Mire cómo están esas playas.
¿ah? Basura. O sea, ahí es donde van a instalarse, donde vamos a instalarnos cualquiera de nosotros. Pase la otra imagen, Freddy. Miren ustedes, ¿cómo es posible que vayan a la playa, quieran gozar del clima, del mar, y dejen toda esa asquerosidad? Hay más todavía tomas, hay otras tomas. Fíjense, miren ahí al lado de la lancha, le han puesto como si fuera basurero eso. Desperdicios. Naturalmente que esto no podemos concebir en una ciudad y en un puerto como Pimentel, pues, ¿no? Fíjense, miren, los edificios todos simpáticos, toda una amplitud de playa, y miren toda la basura que los propios veraneantes hacen. Y lo más riesgoso es que, por ejemplo, porque nosotros entendemos y nos han comunicado que Pimentel ha hecho su plan de limpieza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjese, en la arena botan vidrios, no sean malos. Póngase que sea un niñito, un hijito de ustedes. Los accidentes, latas abiertas, se llevan a una Concagua y la dejan ahí, tirada. ¿Por qué no la recogen? Hacen una bolsita, la llevan y por ahí hay los cilindros de basura y lo dejan. Ustedes no pueden romper botellas de vidrio en la arena, no pueden dejar botellas, residuos de vidrios en la arena, no pueden dejar latas que cortan. No pueden. Es una asquerosidad, lo dejan a las playas. No hay derecho. Entonces, comencemos, pues eduquémonos. Vayamos a la playa, llevemos nuestra bolsa de residuos y de ahí la regresamos al botadero. Pero no dejar. ¿Qué concepto pueden tener los extranjeros que vienen y vean ese basural? No puede ser posible. Entonces, vayamos enmendándonos, pues, ¿no? Estamos nosotros en un plan de orientar y pedir que todos tomemos responsabilidad para que esto mejore, para que no nos avergoncemos, que digan que la playa de Pimentel es un asco. O en la playa de Pimentel se accidentó X, Y, Z porque habían vidrios en la arena. Todo el mundo va descalzo, no va a ir con zapatos a bañarse, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pues. Hay que cuidar de nuestra playa. Definitivamente, definitivamente. Muy bien. Hoy día hemos invitado al doctor Luis Humberto Falla La Madrid, con quien vamos a hacer un somero análisis. Es la primera entrevista que voy a tener en este año y con él. Él ha sido diputado, tiene una carrera bastante destacada y sobre todo lo más importante, siempre se es transparente, y la transparencia no es que se hable, sino que se vea, que no solamente parezca, sino que sea. Entonces es un hombre que no tiene riquezas, porque, repito, ¿no? Aquí hay gente que llegó a un carguito y de la noche a la mañana tienen casas, carros. Los alcaldes que ganan, ya le vamos a decir cuánto cada alcalde, y ustedes vean lo que tienen. Entonces, eso no es así. Vamos al pequeño mensaje navideño y venimos con nuestro invitado. I
Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 Bien, ya estamos con el doctor Luis Humberto Falla La Madrid. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto, Lucho, estar a tu disposición. La primera entrevista del programa, oye, me honras. La Lucho primera, Carvajal doctor, Gravelo. la primera. Debió ser ayer, pero... Que encuentro a tu hermano, el doctor, pregunto por ti, Lucho Carvajal Gravelo. Además, tu performance cívica fue encabezar una comisión anticorrupción y poco lo han recordado eso. Mi reconocimiento por eso. Gracias, doctor. Usted fue presa de corrupción, pues, ¿no? Cuando asaltaron. Usted era diputado del 90 para el 95, pero en el 92 Fujimori dio el golpe. Sí, no nos reconocieron emolumento alguno. No fuimos a la Comisión Interamericana hasta el 5 de abril de 92 y todavía nos suspendieron nuestros derechos. Pero se inició, como tú bien dices, una etapa apocalíptica en el Perú. Se hizo... La corrupción institucionalizada empezó a funcionar. Un país ganga. ¿No? ¿Por qué tuvimos que vender en Tour Perú y los hoteles de Tumbes hasta Tacna? ¿Por qué tuvimos que vender Aeroperú, donde tenemos línea de bandera peruana ahora? ¿Por qué tuvimos que vender Entel y también la CPT, la Compañía Peruana de Teléfonos? Hoy nos esquilma. ¿Por qué le dimos a la Barrick la mina de Yanacocha? ¿Por qué le dimos? ¿Verdad que? Yo recuerdo, porque tuve acceso a eso. ¿Usted sabe, doctor, cuánto invirtió la Barrick para explotar Yanacocha? Ignoro. Creo que la pretensión del actual presidente, señor Kuczynski, al ir al Asia, visitar personalmente, apenas asumió el gobierno, a China continental, invitarlos a participar en el quehacer minero de nuestro país, hacer del Perú, sacarlo de la condición de país de economía primaria exportadora a ser un país industrial. Ha tomado la manija de la diplomacia, iniciando una etapa de diplomacia presidencial. Ya va saliendo 5 veces del país en estos 5 meses de gobierno. Bueno, él no puede dejar de ser lobby, pues, doctor. Puede ser, pero tiene una visión de país a futuro. Ha sido asesor del Banco Mundial. Tengo la impresión de que es una personalidad que se trata como nosotros dos nos tratamos en este momento, con la presidencia, con la presidenta del Fondo Monetario y de los acreedores del Club de París, el Banco Mundial, etcétera. Eso nos ubica mejor en el concierto internacional, ojalá que sea para bien,
que vengan las inversiones, pero respetando nuestra soberanía, nuestra naturaleza, que los contratos ley que firman permitan que la litis que eventualmente se produzca se ventile en tribunales peruanos y no nos lleven de las orejas a los árbitros internacionales. Esto es una posición de hinojos que no podemos permitir de las transnacionales. Bueno, usted, Luis Humberto, está tratando el tema de concesiones que realmente para nosotros los peruanos no deberíamos permitir. Y aparte de ello, por ejemplo, yo no puedo concebir que siga latente el regalo de la economía nacional a través de las financieras acosadoras que están devorándose la economía de cada uno de los hogares peruanos, con cobros usureros. No olvidar, Lucho, que el consenso de Washington es un decálogo de principios ultraliberales que nace en los Estados Unidos en 1989. 4 años después se incorporan al título económico de la Constitución fujimorista de 1993. De modo que hoy tenemos como convenios complacientes y acaso cómplices con las transnacionales, se ubican en el texto de la Constitución de 1993. De modo que creo que una enmienda constitucional se impone en el título económico principalmente, y si fuera que se propicie, se haga una cruzada nacional por una nueva Constitución, enhorabuena, es lo que hoy necesitamos. Las superintendencias, ¿qué hacen? Sí, durante el periodo del señor Fujimori se dieron leyes de promoción de inversiones en diferentes sectores, minería, educación, telecomunicaciones, etcétera, y se crearon los organismos supervisores de la inversión extranjera, OCICTEL, OCIGNERMIN, OCITRAN, etcétera. No hacen nada, están pintadas en la pared. ¿Cuánto ganan? Y nunca han apercibido a una transnacional. Jamás. Al contrario, yo creo que están ahí explicando, pero nunca justificando su posición. Creo yo que esas leyes de promoción de inversiones, y aquí incluyo a las universidades privadas, han estado exoneradas, no tienen alumnos sino clientes. Hay universidades que tienen 100.000 alumnos y lógicamente esto es consecuencia de que las universidades nacionales no dan apertura suficiente a los egresados de secundaria. El papá no quiere verlo a su hijo caminando, deambulando. El hijo le dice, padre, quiero estudiar. Y el padre hace un esfuerzo supremo para inscribirlo en una particular, con la calidad bastante deficitaria de educación que ello supone. No con esto quiero... El principio elemental no se cumple, calidad, no se cumple. Los muchachos salen peor que como entran, salen a pelear. Les dan un marco teórico, académico, en el cual lo único que buscan es atropellar y buscar un trabajo, y cuando lo consiguen, serruchar al otro y seguir. Y no hay una educación en valores, no hay una educación en que ellos llevan una responsabilidad, que en su actuar tienen que mejorar la economía de su familia, de su comunidad y aportar para el país. No hay. Los colegios profesionales no tienen tampoco políticas que determinen o que induzcan a las mejoras y a la solución de los problemas. Sí, hay que engarzar algunas etapas de esta cadena, ¿no? Aquí no solamente los colegios profesionales, también instituciones que, como los partidos políticos, están llamados a contribuir a fijar políticas de Estado. Padre, ellas son cadáveres, los partidos políticos. Sí. Tenemos que ver la forma de reactivarlos. Más bien hay que tratar de que nuevamente las universidades sean tribunas de opinión. Sí, lo fueron alguna vez. Que sean las semillas, que sean el caldo de cultivo para que nazcan políticos. Las décadas del 60, 70 lo fueron, y antes, cuanto mejor. Es evidente que hoy los partidos políticos están distantes de la ciudadanía, pero creo que es mejor tenerlos que no tenerlos. Pero usted cree, por ejemplo, usted pertenece al partido aprista. Sin duda. ¿No es cierto? Aquí nos vamos a desnudar. Entonces, ¿qué ha hecho el partido aprista? Hoy nos está dando un pésimo ejemplo. El señor Velázquez y el señor Mulder están de serviles
del partido de que maneja el Congreso, que es el partido más corrompido que ha existido en el país. Sí, es cierto, ahí no hay ninguna discusión. Internamente estoy criticando de manera implacable esta posición servil de estos compañeros integrantes de la pequeña célula parlamentaria prista. A las células que pertenecí, la célula, tú lo has recordado, Lucho, hermano, al año 90 éramos 111 diputados. Así es. De 180. Y el 2006 al 2011, que fui congresista, éramos 38 de 120. Claro, ahora son 5 de 130. Que 5 no hacen 1. Y están alquilados a la hegemonía fujimorista. De modo que es un pésimo ejemplo. Estoy de acuerdo con eso. E internamente estamos pidiendo la renovación inmediata de la dirigencia nacional y con ella una renovación en los cargos de representación popular. Creo yo que no creo en renovación, sino una revolución tiene que haber en su partido, porque realmente no encuentro alguien quien pueda tomar esa renovación. Lo máximo, por ejemplo, ahorita, qué cinismo de este señor Velázquez decir, cuando descubramos quiénes son los miembros de nuestro partido que han participado en la corrupción de Odebrecht, y el señor Velázquez era presidente del Congreso, cuando Odebrecht negoció el tema de la irrigación de acá de Olmos, y el señor Alan García era presidente de la República, y el señor Mulder era líder. Entonces, es un cinismo, no va a ser aquellas personas nuevas del partido, sino tendrían que haber sido ellas mismas las que han participado de este grado de corrupción, porque pensemos nomás cuando Odebrecht le regaló ese Dios, Cristo, que está en Lima, con un valor de más de $2 millones. Qué buena gente Odebrecht para regalarle a Alan García, ¿no? sí, creo que aquí hay factores que debemos mirar como si fuera un bosque donde no perdamos de vista grandes objetivos nacionales. En primer lugar, lo que nos está faltando es planeamiento, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. No hay un horizonte de futuro. Los partidos políticos también deambulan, evidentemente. Hace 15 días, quería recordar eso, se reunió el Acuerdo Nacional, que contiene 31 políticas de Estado. ¿De qué manera? No se ha divulgado mucho. Se han ampliado las políticas de Estado que debe seguir este y cualquier gobierno como los anteriores, porque se institucionalizó el Acuerdo Nacional el año 2002, cuando asume el señor Toledo la presidencia. ¿De qué manera podemos tener una luz que nos ilumine, nos alumbre en los años siguientes, más allá del plan bicentenario que está mirando el país objetivo al año 2021? Creo que para impulsar el desarrollo, las regiones tendrían que mirarse en un planeamiento nacional y tener sus ejes de desarrollo cada una de ellas, porque no podemos tampoco homologar la realidad de Ancash con la realidad de Loreto, la realidad de Loreto con la de Lambayeque. Los planeamientos estratégicos no se han dado. Hemos terminado un año, Lucho, y no sabemos si el presupuesto por resultados se ha cumplido. ¿Qué metas se fijaron las regiones el 1 de enero y cuáles se han cumplido el 31 de diciembre, hace menos de que ha terminado el ejercicio? En esa medida, analizar el presupuesto que estamos iniciando es básicamente centralista. De cada 100 soles, 70 se quedan en Lima. Así es. De modo que esos temas no están siendo vistos. Aquí en Lambayeque, tú acabas de tocar el tema de Odebrecht, necesitamos una explicación de por qué H2 Olmos y Odebrecht están vendiendo la concesión en 500 millones. ¿Qué concesión? No, aquí yo quiero aclarar un poquito el tema. No están vendiendo la concesión, están vendiendo sus acciones, las acciones de Odebrecht. Porque como Odebrecht tiene acciones, no están vendiendo la concesión. Lo que realmente es, quiero que no salir del contexto que bien lo has cogido, Luis Humberto, es el hecho de que se está haciendo una reversión disimuladamente de un regionalismo a un centralismo, y ya capturó por lo pronto la parte económica, que es el eje, de ahí jala al resto.
Entonces, nosotros aquí en las regiones tiene que haber una concepción de que se está haciendo este giro y se retoma, o en todo caso el acuerdo nacional debería ser en ese sentido, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos volviendo al pasado o qué pretende? Claro, Odebrecht no puso $1 en la construcción del túnel. ¿Qué pasó después cuando el túnel está terminado? De pronto, claro, primero fue concesionario, el gobierno regional fue concedente y Odebrecht le dio fue 822. Claro, empresa vinculada económicamente a Odebrecht. Sí. Ahora, no debemos olvidar que también demandaron a la región por más de $50 millones. 77 millones. 77 millones. De las cuales solamente felizmente, gracias a Dios que tenemos ahora técnicos, bueno, no son de ahora, sino que han venido y de trayectoria y de transparencia, no le permitieron el cobro, porque ya mucha gente estaba queriendo cederle, inclusive del gobierno, llamaban para poder concertar en Lima y hacerlo firmar para que se pague los 77 millones. Una parte de la sociedad civil también estuvo pendiente de este caso y solamente se reconoció 2 millones. Bueno, enhorabuena. Hay programas como el tuyo que han hecho bandera de reivindicación de los intereses superiores de Lambayeque. Mira, yo estaba en Olmos hace pocos días, la Navidad la pasé en mi pueblo. Sé que hay un nuevo Olmos que se está construyendo a pasos muy acelerados, con grandes inversiones. ¿Por qué no se hizo esa inversión en el pueblo tradicional de Olmos? ¿Qué se quiere dar a los brasileros, canadienses que van a venir a comprar tierras? Es decir, nos sentimos como que hay toda una orientación de extranjerizar esta amplitud de Olmos, que vengan forasteros a Olmos y el llanacón, el campesino, no tiene acceso a los precios que se están poniendo. Lo que pasa, sí, perfectamente, lo que pasa es que en la parte de concesión, que es la que siempre hemos luchado, se querían vender primero paquetes de 10.000 hectáreas y luego al final las bajaron a 1.500 hectáreas. Si hubieran sido 10.000, imagínate, pues, ¿quién hubiera tenido tierras? Y ahora otro aspecto negativo, sí, aquí hay que hablarlo, los empresarios nacionales no apostaron como los olmanos tampoco apostaron a defender a Olmos. Mira, es tu familia, discúlpame, y tú sabes que yo soy una persona que me gusta decir las cosas claras, no me gusta mentir. El presidente de la Junta de Fiscales en esa época era el señor Lamadrid. Nosotros pusimos una demanda, ¿ya?, para que no se dé la concesión a Odebrecht a través del H2O, sino que la Nippon Koei era el que había planteado técnicamente mejor el desarrollo y la actividad del proyecto Olmos, y más barato. Sin embargo, se le dio a Odebrecht. ¿Y qué es lo que pasó con nuestra denuncia primero en Contraloría? No pasó nada. Y de ahí a Fiscalía, nosotros presentamos a la Fiscalía de la Nación y vino a Lambayeque. Y en Lambayeque, el señor Lamadrid, nunca me olvido, el día del fiscal, nosotros habíamos presentado, ¿y qué va a pasar? Y dijo, no, pero si ya el presidente Alan García ha dicho que Olmos sale como sea. O sea que un olmano ni siquiera defendió. Eso nos cayó como una puñalada a nosotros, los miembros de la comisión, que habíamos peleado por esa situación, que no se diera pase a la corrupción, que no se quitara la parte hidroenergética y no se minimizara, porque la plenitud del proyecto, sabes tú, porque tú como hermano, son 200.000 hectáreas y no las 38.000. Claro, entonces, aparte de ello, por ejemplo, también estaba contemplado esa ciudad que estaban haciéndola, estaba contemplada más grande. Sino que lo que pasa es que no se enteran, no participan, no defienden, y ese es el gran resultado de que con Olmos, después de haberse dado las normas, todo como hidroenergético, presupuesto y todo, se le haya dado una vuelta y nos hayan dado pues realmente un panqueque aplastado en lugar de haber donado una semejante torta de la cual íbamos a comer todos los peruanos. Es importante no perder de vista los grandes objetivos que tuvo el proyecto, 80 años los lambayecanos esperando para que ahora vengan
extranjeros y hagan de esto ahora Olmos es ancho y ajeno, como diría Alegría. Creo que esto se puede rectificar. La CEPRI Olmos nos debe explicar por qué se hizo una extensión de transferencia de tierras tan grande. Porque aún, como dices tú, bajarla de 10.000 a 1.500 era bastante. No quiero decir que el minifundio tenía que instalarse. Por tanto tiempo hemos luchado contra el latifundio, pero pudo haberse hecho ventas de 20 hectáreas, 50, 100 hectáreas. ¿Por qué 1.500 hectáreas? ¿Quiénes en Olmos tienen condiciones económicas para comprar ello? Y con relación al Ministerio Público, Lucho Carvajal, es cierto que cuando hay una cabeza visible se le quiere increpar cualquier reproche, como también se le desarrollan reconocimientos y encomios eventualmente cuando los merece. ¿Te imaginas tú a Dubelí Rodríguez resolviendo un caso de litigio? No puede, porque él es la cabeza visible, no puede interferir en quienes están por debajo de su persona. Lamadrid, el doctor Alejandro Lamadrid, no maneja expedientes. Siendo presidente de la Junta de Fiscales, su labor era representar, como representó adecuadamente, a todo el cuerpo de fiscales del Distrito Judicial. No quiero con esto decirte que los fiscales hayan actuado, en este caso de Olmos, efectivamente con sentido del lambayecanismo. Puede ser que han preferido la ley fría, la ley antes de interpretarla con ese llamado telúrico que significa que nosotros por encima de todo debemos pensar como lambayecanos. Creo que aquí nos falta explicación de la región, porque ahora el ámbito del proyecto es regional. Ya que no debió está, ser. Bueno, ya salió del ámbito nacional. Estoy de acuerdo contigo en que la reducción, la redimensión del proyecto, quitándole las bondades hidráulicas, fue malo. Hubo incluso pretensión de reducir el eje del túnel, lo cual hubiera sido doblemente dañino. Hoy que estamos a puertas de que las aguas estén bañando los valles, queremos que la región y la CEPRI nos digan en qué condiciones vamos a recibir estas 42.000 hectáreas, 38.000 más 4.000 de Valle Viejo. Esto es importante. Un día verán nuestros nietos acaso las 111.000, las 200.000 hectáreas que tienen los estudios de Italconsul, la firma italiana que contrató Belaunde, y la firma rusa Seljos Proexport que contrató Alan García. Esa es la dimensión de Olmos, y no los módulos que se nos pretende vender y todavía pues achicando el proyecto. Creo que aquí hay necesidad que al término del año se nos haga un informe. Ya estamos iniciando el nuevo año de cómo va a quedar Olmos finalmente. Estamos a puertas de que veamos verdor por doquier a la sequedad que hoy tenemos. Muy bien, ya hay más de 12.000 hectáreas sembradas. Sí. 8.000 de caña, pobres los cañeros, no sé, con esas variedades degeneradas que vienen cultivando, con baja técnica, con la productividad muy por debajo de lo que debería ser, va a ser una realidad, una cachetada. En lugar de estarse peleando, viviendo esta situación de la tenencia administrativa, la parte productiva es vital. Y luego también hay miles de hectáreas de uva, de vid. He tenido la suerte de acompañar y estoy justamente tras ello. Y este programa, y por eso te he convocado y creo que esta es la primera vez y espero que no sea la última. No lo será. Si nosotros, si de repente he sido muy crudo hablando, pero yo no puedo ocultar algo que yo fui partícipe directo. Claro. Porque yo fui secretario de la Comisión de Grandes Proyectos y luego fui presidente del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, que denunciamos el tema de la corrupción, que ahora ya descubierto, ya está todo el chicharrón ahí, ahora hay que ver quiénes han sido los culpables y que se sancione y tratar de volver a lo que es. Yo creo que, Humberto, tienes un panorama positivo, porque siempre has luchado por el tema de Olmos y veo que estás preocupado. Lo único que te falta un poquito de actualización, pero definitivamente creo que vas a hacer un puntal para retomar acciones con la sociedad civil y volver a reclamar y a replantear el verdadero proyecto hidroenergético y de irrigación Olmos. Y que Olmos, válido para el crecimiento económico del país, válido para la mejor calidad de vida del país.
A través de tu programa, Lucho Carvajal, sugiero que la región cree una subregión en Olmos. Podrían haber hasta 3 subregiones, uno en el Valle de Saña, uno en el circuito Mochica y, cómo no, uno en Olmos, para que ahí en el epicentro del proyecto se motorice nuestra economía. Olmos necesita la atención, si no ha sido elevado a provincia, que sea pues la región la que cree ahí una subregión con un gerente subregional. Dios mediante, hermanos, muévanse. Yo recuerdo que una vez en la Plaza de Armas y en el atrio le dije, señores, si ustedes no saben el potencial que tienen, Olmos se convertiría en la ciudad luz, no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica, con la generación de energía del proyecto. Y estaban discutiendo por 1 millón de soles por agua y desagüe. Esta sería una ciudad más grande que Chiclayo y tuviera como 20 universidades, por el potencial económico. Y se quedaron dormidos. Y eso lo dije hace como 20 años. Ahora, un planteamiento, ojalá lo retome. Olmanos, si llegamos a Olmos, despierten, despierten. Ustedes son el futuro, son el presente y el futuro del Perú. Vamos al último corte y nos vamos. Gracias, Muchísimas Lucho, gracias, mi por querido esta Humberto Falla. invitación. Muy bien, ya en nuestra parte final nos alargamos. El tema de Olmos es apasionante y es impresionante y tiene que ser trascendental. Olmos es la solución para el país. Después de Olmos viene la macroregión Eten, de Puerto Eten, no es lo que están haciendo. Y luego viene la bioceánica para juntar el Atlántico y el Pacífico con la energía de Olmos, por favor. Olmos es vital, Olmos es eje. Qué bien que el doctor Humberto Falla va a retomar acciones. Es un hombre muy transparente y ojalá que la sociedad civil responda también. Hay que caminar todos juntos, ¿verdad? Muy bien, la parte social, mi querido Freddy. Ayer estuvo de cumpleaños Claudita Arbolú. Vino desde la capital. Ahí está el video, ¿eh? El audio. Ahí está Claudita con su ahijada. Claudia Arbolú, cumpleaños, nuestra colega, es periodista, trabaja en Lima y ha venido de Chiclayo, ha venido a celebrar su cumpleaños aquí en Chiclayo. Nuestros mejores deseos, pues, de que sí. Y ahí está con su mami, su hermana, sus hermanos. Claudita, y ahí está con la torta que también le la pusieron. La colocada de torta en la boca. Muy bien. Señores, nos ganó el tiempo. Será hasta mañana. Permiso. La ciudad de Chiclayo es un caos. Tránsito sin sentido. Mercados y calles tugurizadas. Irresponsables que las convierten en urinarios. Financieras que acosan y desfalcan a sus clientes con penalidades exorbitantes. Porque Chiclayo merece respeto. Vuelve a acontecer. Con la dirección de Luis Carvajal Gravelo y por Canal 33 Chiclayo.